Pues vean, actualmente México ha logrado consolidarse como la economía de habla hispana más poderosa del mundo, superando incluso a España. Pero lo más interesante es que, si extendemos la mirada y consideramos países que no hablan español, también hay revelaciones clave. México ha dejado atrás a Australia y ya está muy cerca de alcanzar a Corea del Sur. Todo este avance se está dando en medio de dos situaciones muy particulares. La primera de ellas tiene que ver con Donald Trump, quien ha estado atacando duramente a la economía mexicana, y no solo a México, sino también a otros países a través de tarifas, medidas económicas agresivas y presiones constantes. Sin embargo, contra todo pronóstico, México no solo ha resistido, sino que además ha logrado avanzar. Y esto, hay que subrayarlo, no es una especulación. Son datos concretos provenientes del Fondo Monetario Internacional, FMI. Estos datos, que han sorprendido a muchos, vienen marcados por dos elementos que resultaban bastante desconcertantes en un inicio. Y justamente por eso vale muchísimo la pena detenerse a analizarlos a fondo. Porque lo cierto es que durante mucho tiempo se asumía que México ya no tendría lugar entre las 10 economías más grandes del planeta. Había muchas apuestas en su contra. Pero si uno observa bien, hay dos informes que cambian por completo la narrativa. Déjenme comentarles uno en particular, porque si no se interpreta con cuidado, puede llevar a una lectura equivocada. En uno de esos reportes se afirmaba que España había logrado superar a 3 países en cuanto a su Producto Interno Bruto, PIB, lo que la colocaba nuevamente entre las 12 economías más fuertes a nivel mundial, una especie de retorno con sorpresa. El FMI indicaba que España se mantendría en esa posición número 12 por varios años consecutivos. Incluso se proyectaba que en un plazo de un año, España lograría superar a México, a Australia y también a Corea del Sur. Así, tal cual lo decían, en un año. Esa era la previsión, basada en modelos económicos y cálculos que asumían que a México le iría muy mal. Y esa parte es clave para entender la sorpresa que vino después. El Banco Mundial y el FMI tenían estimaciones negativas sobre el comportamiento del PIB mexicano en 2025. Es decir, esperaban que México entrara en declive. Por eso, cuando finalmente se conocieron los datos reales, que muestran que México creció un 0.2% y salió de la recesión técnica, fue una sorpresa enorme. Porque lejos de caer, México mostró crecimiento. Y aunque alguien podría decir que ese 0.2% es una cifra pequeña, en economía incluso esa décima puede marcar una diferencia crucial. Más todavía si lo comparamos con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde los números han sido negativos. Así que esa ligera alza del PIB no es poca cosa, es un crecimiento real que invalida la predicción de recesión. Con la publicación de estos nuevos datos, queda claro que los cálculos del FMI y el Banco Mundial simplemente no cuadraron con la realidad. Y la gran sorpresa fue que México no solo no cayó, sino que ha escalado posiciones, colocándose entre las economías más sólidas. Hablamos de que su PIB nominal ya supera los 182 billones de dólares, rebasando a España y también a Australia. Ahora bien, si la tendencia actual se mantiene, y todo indica que sí, es muy posible que México también alcance e incluso supere a Corea del Sur. En este momento, la distancia entre España y México es mínima, como si estuvieran en una carrera extremadamente pareja. Pero lo que marcan los datos más recientes es que las proyecciones iniciales del FMI y del Banco Mundial se quedaron cortas. Ellos pensaban que México no iba a resistir la embestida de Trump, que su economía no tenía los recursos para aguantar esa presión. Pero el panorama actual muestra todo lo contrario. No son discursos lo que sostiene a México en este momento, son cifras tangibles, estadísticas oficiales que muestran resultados. En este momento, la competencia económica entre México y España se ha vuelto tan cerrada que parece una carrera milimétrica. Pero lo importante es que los informes más recientes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional no se alinean con lo que ellos mismos habían predicho. Y es que esas predicciones estaban basadas en una lógica que hoy ya no aplica, que México no resistiría los golpes de la administración de Donald Trump. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. La economía mexicana no solo sigue en pie, sino que se apoya en fundamentos sólidos y en cifras objetivas, no en discursos políticos vacíos.
Mientras muchos países se tambalean por las políticas internacionales agresivas, México ha encontrado la forma de aprovechar el contexto global. Y mientras esto sucede, vemos como otras naciones, desafortunadamente, han estado lidiando con los efectos más duros de la guerra comercial, las decisiones erráticas y los cambios abruptos en los mercados que ha promovido Trump. En contraste, México ha sabido remar contracorriente, moviendo mercancías, atrayendo inversiones industriales, generando empleo y recibiendo fábricas extranjeras. Y todo esto está ocurriendo a pesar de las proyecciones pesimistas que se hacían desde organismos como el Banco Mundial o el FMI. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hizo diferente México? ¿Por qué nuestro país ha logrado crecer en este contexto tan adverso, mientras otros países que parecían más estables, como España o Australia, no han tenido el mismo éxito? Y ojo, esto no significa que España o Australia estén haciendo las cosas mal. En realidad, si uno revisa los datos, la economía española no está colapsada ni mucho menos, aunque tampoco está en su mejor momento. Pero lo que se creía era que México iba a ser aplastado por la cercanía geográfica y económica con Trump. Y aquí es donde entra un concepto que ha cambiado por completo el panorama, el nearshoring. Porque aunque Trump está obsesionado con frenar el crecimiento de China, lo cierto es que, para hacerlo, necesita un aliado clave, México. La estrategia de acercar la producción a Estados Unidos para reducir dependencia de Asia está modificando por completo el mapa económico del mundo. Y México, por su ubicación, es el mayor beneficiado. De hecho, hay un artículo muy interesante que afirma que 2 países latinoamericanos están en camino de convertirse en nuevas potencias mundiales, capaces de transformar la economía global. Y no es una simple suposición. Se refiere específicamente a México y Brasil. No significa que vayan a reemplazar a Estados Unidos, pero sí pueden desplazar a otras economías fuertes como Japón, Corea del Sur o Alemania. Y es que si nos preguntamos qué país tiene más cercanía estratégica, comercial y geográfica con Estados Unidos, la respuesta es evidente, México. Esa cercanía es una ventaja tanto para el comercio como para la integración industrial. Además, México tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, lo que lo coloca en una posición inmejorable. Pero eso no es todo. México cuenta con una fuerza laboral capacitada y competitiva, con costos mucho más accesibles que en el norte. Y esto ha sido clave para la llegada masiva de inversiones. Basta con observar una tendencia impresionante. Actualmente, cada 48 horas se instala una nueva planta en el norte de México. Así de rápido se está moviendo la inversión. Hablamos de empresas de renombre como BMW, General Motors, Kia, Samsung y muchísimas otras. Y no solo las grandes, también las medianas y pequeñas que fabrican piezas, cables, autopartes, plásticos, chasis y más. Todo este ecosistema industrial es lo que realmente le está dando fuerza al crecimiento económico del país. Y eso es algo que ni siquiera Trump puede frenar, ni le interesa detener. En el caso de España, el problema no es que no se estén haciendo esfuerzos, sino que están enfrentando varios obstáculos que han limitado su capacidad de recuperación. Uno de ellos es su alta deuda pública, que ya ha sobrepasado el 110% de su Producto Interno Bruto, lo cual representa una carga difícil de sostener. Otro foco rojo es el desempleo juvenil, que supera el 30%, una cifra alarmante que refleja una falta de oportunidades para los jóvenes. Además, la economía española tiene una dependencia excesiva del turismo, un sector que se desplomó durante la pandemia y que aún no logra volver a los niveles que tenía antes del COVID-19. El sector industrial, por su parte, sigue estancado y no ha conseguido innovar o crecer al ritmo que la economía global exige. Todos estos factores combinados están afectando a millones de personas en España, y es evidente que se necesita una transformación profunda para salir adelante. Por su parte, Australia también está sintiendo las consecuencias de su fuerte relación comercial con China. La economía australiana dependía en gran medida de exportaciones al gigante asiático, y lo que no anticiparon fue que, al aplicar Donald Trump sanciones y medidas contra China, Australia también sería golpeada de manera indirecta. Fue un efecto colateral que debilitó su crecimiento justo cuando México comenzaba a tomar más fuerza en la región.
Y es que al debilitarse la relación entre Estados Unidos y China, México se convirtió en el socio comercial más confiable para Washington. Esa oportunidad, Australia simplemente no la tiene. Mientras el nearshoring favorece a México por su cercanía, Australia se queda al margen de esos beneficios logísticos y económicos. Y el crecimiento de México no solo se explica por la llegada de nuevas fábricas, sino por la expansión de sectores clave como la tecnología, la agricultura, la logística y el comercio electrónico. Por ejemplo, Amazon anunció recientemente que construirá en México su centro logístico más avanzado de toda América. Eso es un movimiento estratégico que muestra claramente hacia dónde se dirige el mercado. Mercado Libre, que ya estaba muy bien posicionado, ahora enfrenta competencia directa por parte de Amazon, y por eso también está reforzando su presencia en el país. Walmart, por su lado, está utilizando a México como plataforma para exportar productos hacia Centroamérica. Estas son señales claras de que México ya no es solo un país de tránsito o manufactura, sino un actor clave en la logística regional. De hecho, los datos más recientes indican que México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China y a Canadá. Este no es un detalle menor, marca un cambio radical en la manera en que se estructura el comercio global. Y aquí hay algo importante que muchos no consideran: Trump no puede hablar de America First sin contar con México. Y es que, aunque su discurso sea agresivo, en la práctica sabe perfectamente que si quiere realmente competir contra China, necesita fortalecer a México. No hay otra vía, porque México le ofrece a Estados Unidos acceso directo a autopartes, maquinaria, electrodomésticos y muchas otras industrias fundamentales. En teoría, se pensaba que ese tipo de política nacionalista de Trump iba a frenar el crecimiento mexicano. De hecho, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial asumían que así sería. Pero en la práctica ocurrió todo lo contrario. Esa misma política terminó impulsando a México, porque las empresas buscaron una solución intermedia entre los altos costos de Estados Unidos y la distancia y riesgos de China. Y ahí es donde entra México, en un punto medio estratégico, justo donde las fábricas pueden seguir cumpliendo con los requisitos del TEMEC, seguir exportando a buen ritmo, y sin pagar los aranceles elevados que Trump ha impuesto a productos de otras regiones. Esa es la razón por la que tantas compañías estadounidenses han instalado operaciones en Texas o Nuevo México, buscando estar cerca de la frontera. Para estas empresas, tener sus centros de producción lo más cerca posible de México representa una ventaja competitiva enorme. ¿Por qué? Porque muchas de las autopartes, componentes y productos necesarios llegan desde Coahuila, Guanajuato, Querétaro y otros estados del Bajío. Las cadenas de suministro entre ambos países están tan entrelazadas que ya funcionan como una sola estructura regional. Según cifras del INEGI y del propio Banco de México, el flujo de inversión extranjera directa durante 2024 ya había superado los $38,000 millones, y lo impresionante es que en lo que va de 2025, esa cifra ya ha crecido un 14% más, solo tomando en cuenta el primer trimestre del año. Ese tipo de crecimiento no se ve en países inestables o al borde del colapso. Eso ocurre cuando una economía empieza a tomarse en serio en el escenario global. Y todo esto sucede porque el mercado no se guía por ideologías. No le interesa si un gobierno es de izquierda o de derecha, si son demócratas o republicanos. Lo único que realmente importa para el capital es la rentabilidad, la estabilidad y las oportunidades. Y eso es justamente lo que México está ofreciendo. Además, hay algo muy positivo que se está viendo en el país: la clase media mexicana está creciendo, especialmente en términos de consumo. Por ejemplo, se ha reportado que la venta de autos nuevos aumentó más de un 6% recientemente. Y este dato no es menor: si más personas están comprando vehículos nuevos, significa que hay mayor capacidad de gasto y mejora en el ingreso familiar. Obviamente, eso no quiere decir que todo esté resuelto. México sigue teniendo una distribución de la riqueza muy desigual, y hay mucho por hacer en ese sentido. Pero al menos estos indicadores nos muestran que hay avances. Eso sí, para mejorar de fondo, se necesita seguir aumentando el salario mínimo, que aunque ya ha tenido incrementos históricos, arrastra casi un siglo de rezago.
Para que se entienda el nivel de disparidad que aún existe, basta con comparar lo que se paga en Ontario, Canadá, donde se da el equivalente a unos $200 por hora, con lo que muchas personas en México ganan en un día entero de trabajo, apenas 400 pesos. Así de grande sigue siendo la diferencia. Y volviendo a la comparación con España, allá actualmente se están aplicando recortes presupuestales, han aumentado los impuestos y existe una fuerte polarización política. Solo basta con ver el debate que existe en el Congreso español sobre si se puede o no hablar catalán en el Senado. Además, la inflación sigue siendo un problema serio, mientras que en México, aunque sigue presente, se ha logrado contener. Por primera vez en 2 años, el Banco de México bajó las tasas de interés, un movimiento que no se toma a la ligera. Esto fue posible gracias a que la inflación anual se estabilizó alrededor del 4.2%, lo que dio margen para impulsar el consumo sin poner en riesgo la economía. En cambio, el Banco Central Europeo todavía no logra controlar del todo los precios, sobre todo los relacionados con la energía. La gasolina en Europa, por ejemplo, tiene precios tan elevados que resultan absurdos. Cargar un tanque en países como España o Portugal puede costar una fortuna, y eso se debe en gran medida a decisiones políticas impuestas desde fuera. Europa se vio forzada a depender del gas y la gasolina estadounidenses, después de que se le cerraron las puertas al gas barato que venía de Ucrania o Rusia. Eso les dejó una factura energética altísima y una economía más debilitada. El costo de esa dependencia energética lo están pagando las familias europeas. Mientras tanto, México ha manejado con cierta estabilidad el precio de la gasolina, pese a los problemas estructurales que sigue enfrentando Pemex. No hemos tenido esos saltos inesperados que sí se viven en otras regiones. Y otro dato que sorprendió fue el comportamiento del tipo de cambio. En abril de este año, el peso mexicano llegó a cotizarse por debajo de los 17 pesos por dólar, algo que no veíamos desde hace casi 10 años. Y los logros no terminan ahí. México está invirtiendo más que nunca en infraestructura estratégica. Un ejemplo claro es el tren interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, una obra clave que no solo beneficia a México, sino también a Europa y Estados Unidos. Estamos hablando de un nuevo paso logístico que conecta océanos y puede ser una alternativa al Canal de Panamá. Además, los corredores industriales en el Bajío están reactivando zonas que habían sido olvidadas, mejorando el transporte de mercancías, conectando más regiones y generando miles de empleos. Todo esto contribuye a que México tenga más capacidad de exportación, mayor conectividad y más peso geopolítico. Por el contrario, en Europa enfrentan un reto serio, el envejecimiento de la población. Hay una fuga constante de talento joven hacia otros países, lo que complica aún más la renovación del aparato productivo. La clase política europea está enfocada en dividirse y polarizar, en vez de modernizar el modelo económico. Eso sí, hay que reconocer una decisión acertada. Recientemente Europa aprobó una inversión de más de $500 millones para atraer jóvenes talentos, en un intento de frenar la fuga de cerebros y competir con universidades de Estados Unidos, como Harvard, con quienes ahora están en una especie de guerra silenciosa por el talento. Esperemos que esa estrategia les funcione. Y lo interesante de todo esto es que el crecimiento de México ya no solo se refleja en la economía, sino también en los indicadores culturales. Si observas plataformas de streaming como Netflix, y eliges el idioma español de España, vas a notar algo curioso: cada vez suena más a español mexicano que al castellano tradicional. Eso no es casualidad. Es un reflejo claro del ascenso de México también en el terreno del arte, el cine, la música y la cultura contemporánea. Este cambio también se ve en las universidades mexicanas, que están subiendo de nivel, no por marketing institucional, sino porque están formando profesionales capaces de competir de tú a tú con egresados de las mejores universidades de Europa. Instituciones como la UNAM, el TEC de Monterrey, el ITAM o el CIDE están produciendo talento que ya se está incorporando a las nuevas industrias que están llegando al país. Y no solo están impulsando a México, sino también al crecimiento de Estados Unidos, ya que mucho de lo que se produce en esas fábricas mexicanas termina en el mercado estadounidense. Pero aquí hay una parte frustrante que no podemos ignorar: muchos de esos jóvenes que se gradúan con excelencia en universidades mexicanas de alto nivel, cuando migran a Estados Unidos o Canadá, se enfrentan con una triste realidad:
sus títulos no valen nada allá. Así como lo oyes. Aunque hayan estudiado en universidades de prestigio como el ITAM, la Ibero, la UNAM o el TEC, al llegar al extranjero les dicen que sus títulos no tienen equivalencia, que deben pagar evaluaciones privadas que cuestan miles de dólares o incluso repetir años. Es decir, da lo mismo si tu carrera fue pública o privada, si pagaste una fortuna o te graduaste con honores, no es reconocida. Eso no es por falta de preparación ni por desconocimiento. Es discriminación estructural. No existe justificación técnica real que respalde ese rechazo. Y quien diga que la educación en México es de baja calidad, claramente no ha vivido el sistema de ambos países. Quienes hemos estudiado aquí y allá, y además somos padres, sabemos bien que la educación en México es de excelente nivel. Yo mismo fui catedrático en la Universidad de Jalapa, y puedo decir que hay colegios mexicanos donde los estudiantes salen con mejor ortografía en inglés que los nativos que solo hablan ese idioma. Así que no es un tema académico, es un tema de estatus y falta de voluntad política. Y eso se nota claramente en que México nunca ha presionado en serio para lograr el reconocimiento de sus títulos académicos. En el TEMEC existe un capítulo que habla de este tema, pero nunca se le ha dado la prioridad que merece. Mientras tanto, seguimos celebrando cuando alguien trae un título extranjero, como si eso automáticamente valiera más que los nuestros. Y eso tiene que cambiar. Porque ya no estamos exportando solo jornaleros o mano de obra sin preparación. Ahora estamos mandando ingenieros, médicos, científicos, programadores, profesionales de altísimo nivel. Y si a esos profesionales se les trata como si sus estudios valieran menos que un simple diploma de 3 semestres en Estados Unidos, entonces el problema no es la educación mexicana. El problema es que México no ha sabido exigir respeto. Claro que hay cosas que celebrar. México está creciendo, atrayendo inversión, liderando exportaciones. Pero no podemos permitir que mientras tanto, nuestro capital humano sea tratado como si fuera desechable. Porque el futuro del país no solo se construye con fábricas, también con cerebros, con talento formado en casa. Por eso, lo que estamos viendo no es solo un buen momento coyuntural, es un cambio de fondo, un ajuste estructural. México está ocupando el lugar que le corresponde, por su tamaño, su ubicación, su talento, su productividad. Y que esto esté ocurriendo en 2025, contra todos los pronósticos del FMI y el Banco Mundial, merece ser reconocido y aplaudido. La única gran tarea pendiente es el reconocimiento académico internacional, porque ahí todavía estamos en deuda. Y si logramos cerrar esa brecha, entonces sí, México no solo será una potencia económica, será también una potencia del conocimiento. Y por cierto, para quienes dicen, pues si no te gusta Canadá, vete a México, les aclaro, yo defiendo a Canadá porque vivo aquí, pero también defiendo a México porque es mi origen, mi identidad. No se trata de traicionar nuestras raíces. En mi tierra eso se llama ser malagradecido, y yo no soy así. Lo digo con claridad y con pruebas. En muchas plantas donde trabajan ingenieros mexicanos, como Honda, Audi, Michelin, los índices de productividad son incluso mejores que en sus sedes de Estados Unidos o Europa. Así que no es que sepamos menos, es que simplemente no nos dan el mismo reconocimiento. Y esa, amigos, es la gran reflexión con la que cerramos este episodio. Tenemos que exigir que se nos valore por lo que somos, por lo que valemos, por lo que sabemos hacer. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.